Cuando un equipo de emergencia llega, los paramédicos vienen corriendo y la persona que está sangrando o muriendo, apresada dentro de un auto, a ningún paramédico se le ocurriría preguntarle a la gente o a ellos quién tuvo la culpa. ¿Quién tuvo la culpa? Entonces, por ejemplo, si el tipo justo venía por la izquierda y lo chocó uno que tenía prioridad de paso, el paramédico le digo, no, maestro, vos tenés que respetar la derecha. Si te chocaron y estás lastimado, jorobate. Ahí listo, moriste sangrando, ¿no? Los paramédicos, ¿qué hacen? Un paramédico no le pregunta, no busca la culpabilidad, no busca la responsabilidad, sino que ve a alguien que está lastimado y sangrado, ¿y qué hace? Va y lo cura. Ya vamos a terminar un poquito con eso. Estamos en medio de esta serie impresionante, que esta serie se llama La Gran Aventura, donde estamos siguiendo a Jesús desde su comienzo en el ministerio, desde que fue bautizado hasta que Él resucitó. Y vamos a estar caminando con Jesús ahora hacia la cruz y hacia el momento más glorioso de la historia, cuando Él resucita. Y lo que hemos visto hasta ahora es que cuando Jesús vino a esta tierra, no vino a continuar el judaísmo, no es un judaísmo 2.0. Lo que Él vino a introducir fue algo absolutamente nuevo. Y esto quiero que te lo lleves bien. 3 cosas. En primer lugar, un nuevo pacto, que es lo que nosotros celebramos recién. Cuando celebramos la cena del Señor, es el nuevo pacto. Antes había un pacto de Dios con una nación, con Israel. Pero a partir de que Jesucristo vino, el pacto es con toda la humanidad, con todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús. Un nuevo pacto donde Dios le da la oportunidad a toda la humanidad de ser parte de ese pacto. Un nuevo mandamiento que va a gobernar la ética de los hijos de Dios y un nuevo movimiento que es la iglesia. Por eso la iglesia está en el epicentro de la actividad de Dios en la tierra. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, atrajo a muchas multitudes y las multitudes lo querían, pero también estaba atacando el status quo de aquellos que tenían el poder, que eran la gente que gobernaba todo el sistema de sacrificios del templo. Nicodemo era parte de ellos. Era parte del Sanedrín, era un hombre importante. Y todos estos hombres importantes se dieron cuenta que Jesús no era un milagrero, que Jesús venía a hacer cambios profundos. Es más, cuando estuvo en el juicio, él fue declarado como rebelde, como iba a ser una rebelión. Jesús no era cualquier persona. Por eso en aquel tiempo, estos hombres que tenían más estudios, que eran más perceptivos, se daban cuenta de que Jesús no venía a continuar cosas ni a tratar bien a la gente. Él venía a traer algo nuevo. Algunos se asustaron, pero otros estaban absolutamente intrigados. Un día Jesús y sus muchachos, de hecho es más o menos donde estuvimos la última vez, estaban caminando por un campo de espigas y se acuerdan lo que pasó el domingo pasado, que hemos visto que los discípulos tenían hambre, era sábado y comieron. Y ya vinieron todas las pandillas de fariseos y escribas a decirle, ¿cómo puede ser que tus discípulos coman en sábado? Y él le dijo, bueno, yo soy señor del sábado. Y les dice algo tremendo, que fue para muy golpeador para aquel tiempo y no nos llega a nosotros esa idea. Y él dijo, pues les digo que el que ahora está aquí es mayor que el templo. El templo era el lugar donde Dios estaba, donde uno iba a confesarse, iba a entregar un cabrito, iba a morir ese cabrito por los pecados de esa persona y recibía el perdón de sus pecados. Era el lugar donde Dios estaba, la presencia de Dios, el lugar santísimo. Si yo hablo de que Jesús es mayor que el templo, lo que Él está diciendo, lo que viene ahora es nuevo. Lo que viene ahora es nuevo. Y es lo que disfrutamos nosotros acá, ¿no es cierto? No tenés que ir a ningún templo especial, no tenés que ir a Jerusalén. Imagínense ahora que lo estamos bombardeando. No tenés que ir a Jerusalén a buscar a Dios. Dios está a una oración de distancia, en cualquier lugar, en cualquier momento. Porque en aquel tiempo había lugares sagrados, espacios sagrados, tierras sagradas. Pero hoy, lo sagrado, ¿quién es? Yo soy sagrado. Y está sentado al lado de alguien sagrado. Miren el sagrado que tiene al lado. Son toda gente sagrada. Y por lo tanto no puedo tratar mal a lo sagrado. Porque lo sagrado es lo que Dios ha rescatado. Y la mayoría de la gente pensaba de que Jesús iba a marchar en Pascua a armar una gran rebelión. Y ahí se iba a levantar con el Mesías. Y se iba a levantar la remera y aparecía una remera con una M gigante, Mesías y una capa. E iba a hacer una gran revolución. Pero Jesús
venía a hacer otra cosa. Y los que tenían más discernimiento se daban cuenta. Y ahí comienza la charla que tuvo Jesús con este Nicodemo. En Juan capítulo 3, versículo 1 está relatado lo que hemos visto recién en el video. Había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos y líder importante de los judíos. Era fariseo, quiere decir que empezó bien de abajo su carrera religiosa, y un líder importante porque era parte del Sanedrín. El Sanedrín era como el poder judicial y el poder legislativo juntos para los judíos. Había entre 22 y 70 hombres, eran los que representaban a Israel ante Roma, era la gente más importante. Y Nicodemo va a ver a Jesús de noche. ¿Por qué va de noche? Varias razones. Una, porque Jesús cuando estaba de día no lo podía, ni se podía acercar a Jesús, porque estaba todo el tiempo lleno de gente. Pero en segundo lugar, porque un hombre tan respetable, un hombre parte de todo esto, no podía ser visto con Jesús. Dice el relato que fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Rabí, maestro, un maestro más. Sabemos que eres un maestro, pero acá viene la clave, que ha venido de parte de Dios. Ahí estaba Nicodemo pensando: este hombre es raro, acá hay algo raro, yo percibo algo. Nicodemo era un hombre espiritual y percibía espiritualmente, y él se da cuenta de que Jesús tenía algo distinto. No era un milagrero más, no era un candidato a Mesías más, él, y se ve que varios más dentro de los que estaban en el partido gobernante judío, se daban cuenta, porque eran hombres que estudiaban, que conocían las cosas, que Jesús tenía algo distinto. Ahora tengo preguntas para hacer, y va a ver, es interesante lo que dice. Sabemos, ¿qué significa sabemos? ¿Él solo sabe o cuántos más? Hay varios. O sea, somos varios los que tenemos preguntas, maestro. Y queremos respuestas. Y entonces, le explica por qué. Porque nadie podría hacer las señales que tú haces si no estuvieras con él. No solamente hacía milagros, apuntaba hacia algo. Porque él hablaba cosas mucho más profundas que milagros. No simplemente veías un paralítico ser sano, sino que él hablaba de perdonar pecados. Él hablaba de cosas mucho más profundas. Y entonces, este fue el preámbulo de la conversación, solamente de introducción. Y ahora Jesús hace de Jesús. Porque ¿qué hace Jesús cada vez que le preguntan algo? ¿Con qué le responde? Con otra pregunta. Y Jesús hace de Jesús y le dice, no hace una pregunta, pero toma el control de la conversación. Te aseguro que quien nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Yo sé que Nicodemo lo que querés preguntarme, pero primero respóndeme a esto. Pensá lo que te estoy diciendo. Y para Nicodemo era tremendo, porque para ellos el reino es de Israel y el reino de Dios era lo mismo. Soy judío, yo pertenezco al reino de Dios. Yo no tengo que nacer de nuevo, yo nací en él. Soy judío y soy parte del reino de Dios. No tengo que nacer de nuevo. Pero Jesús le dice, está bien, Nico. Vos sos judío, pero para entrar al reino de Dios hay un segundo requisito. Y Nicodemo está ahí, no le entiende mucho, entonces le dice, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer de nuevo, otra vez? A ver, Jesús, tengo preguntas para hacer. Yo no puedo volverme con las manos vacías. Yo vengo acá de noche, me estoy jugando a reputación, me pueden matar si me ven y necesito respuestas. Pero Jesús no contesta lo que él dice. Y Jesús le contesta, te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua del Espíritu. No va a entrar, no lo van a reconocer, no va a tener parte si no nace de nuevo. Porque Jesús le dice, el que nace de padres humanos tiene vida física. El que es romano tendrá un hijo romano, el que es judío tendrá hijos judíos, el que es argentino tendrá hijos argentinos. Pero el que nace del Espíritu tiene ¿de qué tipo de vida? Espiritual. Podés pertenecer al reino de Israel, pero no pertenecés al reino de Dios. Tenés que nacer de nuevo. ¿Vamos juntos? Tenés que nacer de nuevo. ¿No te causa pues tanta sorpresa si te he dicho que ustedes deben nacer de nuevo? El viento sopla donde quiere, oyes su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu. Acá hace un juego de palabras porque la palabra Espíritu es la misma palabra en hebreo que viento. Jesús le está mostrando a Nicodemo, hasta ahora, en el viejo pacto,
Solamente entraban al reino de Dios aquellos que estaban en su pueblo. Pero ahora esta invitación se abre a todos, porque hay algo espiritual, algo distinto, y va donde quiere. Dios no tiene límites. ¿Entienden esto? Dios no tiene límites. Y Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? Vamos, Nicodemo, Jesús le contesta, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Y entonces comienza a relatarle una historia que él conoce. Y ahí se pone un poquito más contento Nicodemo porque empieza a entender algo. Había un pie de apoyo, algo donde se podía unir. Así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado, y acá viene algo tremendo, el Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo fue la historia? El pueblo de Israel estaba en el desierto, tenían hambre, ya no querían el maná, estaban recontra podridos y empezaron a enojarse, empezaron a querer volver a Egipto. Entonces pasaron por un campo lleno de serpientes y empezaron a ser mordidos por las serpientes y las serpientes los mordían y morían. Y empezó a morir un montón de gente. Entonces Moisés levantó un palo con una serpiente, y la gente tenía que mirar la serpiente y al mirar la serpiente quedaban sanos. Y de esa manera las personas quedaban sanas. Ahora es interesante que cuando él le dice el Hijo del Hombre, él sabe que es el Mesías. Y acá está hablando del mismo y del Mesías. Este hombre se trata del Mesías, pero el Mesías no viene a sufrir. El Mesías no va a estar en un palo. El Mesías viene a gobernar. El Mesías viene a hacer una revolución. El Mesías no puede ser maldito de Dios, porque cualquier persona que es empalada en un palo, en una cruz, en lo que sea, es maldito. Porque solamente los peores criminales iban a un palo o a una cruz. Esto es una señal de maldición. ¿Me estás diciendo que el Hijo del Hombre va a sufrir, que va a ser maldito por Dios? ¿Pero para qué? Para que todo, vamos juntos, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y Nicodemo otra vez, yo sé cómo se obtiene la vida eterna. La vida eterna se obtiene obedeciendo la Torá, haciendo buenas obras. Yo sé cómo se obtiene la vida eterna. No, Jesús dice, la única forma de obtener vida eterna es creyendo en el Mesías, en Él. Y ahora hacemos una pausa, porque lo que Juan va a escribir acá, Juan escribe las 30 palabras más resonantes de la historia. En castellano 30, ¿no? 30 palabras que de generación en generación produjeron un cambio de personas, cambio de gente. 30 palabras que sobrevivieron al imperio y que cambiarían el mundo. Y este Juan escribe uno de los versículos más conocidos que hemos repetido y que es la esencia de todo el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En primer lugar, ¿Dios qué hizo? Amó. Dios ama al mundo. Te ama a vos. Ama a la gente. Ama aún a aquellos que son tus enemigos. Ama aún a aquellos que parece que nunca van a estar con Dios. Ama al mundo. A todos. ¿Y qué hizo? Dio. Porque recuerden que amor, ¿qué es? Dar. Por eso cuando alguien te dice que te ama y no te da, no es amor. ¿Vieron cuando viene alguien y dice, te quiero, todo para mí, que te quiero, no puedo vivir sin vos? Ese no te ama, se ama a sí mismo, quiere que estés vos con él. ¿Amar qué es? Yo me juego por vos. Yo eso le digo para las señoras y señores solteros que andan dando vuelta por ahí. Si alguien te pone TQM, que te quiere. No, te ama, te entrega tiempo, guita, todo. Así que si no es capaz de todo eso, olvídalo. Pero Dios vino y ama. Y dio. ¿Qué dio? ¿Qué dio? ¿Qué dio? ¿Cuántas mamis hay acá y papis? ¿Entregarías tu hijo? Dios entregó su único hijo. Por vos y por mí. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él, ¿qué cosa? ¿Digan conmigo?
Cree. Ahora, pero no creer una información. No creer una historia. Acá la palabra creer es confiar. Es aceptar, cambiar mi confianza en las cosas que yo puedo hacer en el sacrificio de Jesús. O sea, yo ya no creo, no es que creo una historia. Hay mucha gente que cree que Cristo murió en la cruz, hay mucha gente que cree que Cristo resucitó, pero no han puesto su confianza en Él. No es simplemente una oración y levantar una mano, es poner mi confianza en Él, seguirlo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Una vida eterna cuándo comienza? Es eterno. O sea que hoy empieza la vida eterna. Hoy tenés que vivir bien. Esto no es un pasaje para un boleto al cielo. Escúchame bien esto. Esto es un pasaje para que hoy empieces a tener esa vida eterna. Hoy, vivir bien hoy. Por eso cuando uno sigue a Jesús es mejor para la vida y tiene una vida mejor. Por eso es tremendo cuando alguien que ya tomó el paso, la decisión de confiar en Jesús, deja de hacerlo. O vive como si no lo confía. Y hoy vas a tener que analizarte eso. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a Jesús al mundo para condenarlo, para juzgarlo, para sermonearlo. No vino al lugar del accidente, donde vos estabas sangrando, donde vos necesitabas ayuda. Y te dijo, ¿por qué hiciste eso? O estás pasando eso porque hiciste lo otro. Estás pagando las consecuencias de tu pecado. Estás siendo alguien que violó la ley de Dios. No te andas señalando. Es más, como necesitábamos transfusión, ¿qué fue lo que hizo? Dio su propia sangre por cada uno de nosotros. Y de repente nos remontamos a cuando Juan el Bautista lo vio a Jesús y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Por eso no tenés que seguir pecando. No jugués con el pecado porque te quitaron el poder del pecado. No hay pecado que te domine. Y eso lo unimos con lo que Jesús dijo, porque de tal manera, vamos juntos a ver, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo, un fariseo, un religioso, que al principio perseguía a la iglesia y no quería que nadie lo siga a Jesús, quería exterminar esta secta judía. Cuando él recibe a Cristo, cuando él entiende y pone su confianza en Jesús, lo explica de esta manera. Dios envió a Jesús para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Antes éramos esclavos de la ley, teníamos que ir al templo y poner matar un cabrito y hacer algo. Y a veces nosotros no somos esclavos de la ley en ese sentido, pero somos esclavos de nuestras propias reglas y de nuestra propia culpa. A fin de poder, ¿qué cosa? Lea conmigo, adoptarnos como sus propios hijos. Entraste en un proceso de adopción. Yo lo entiendo porque estuvimos en un proceso de adopción. ¿Sabe cuánto nos costó adoptar a Michael, que está ahí atrás? Después salúdelo. 8 años nos costó. 8 años que en cualquier momento se le podían llevar. 8 años. Hasta que nos dieron el documento con su nombre. Bueno, vos entraste en un proceso de adopción. Lo interesante es que vos no sos el que vas a adoptar, sino que vos sos el adoptado. A ver, ¿cuántos adoptados hay acá? Levante la mano. Levante la mano, adoptados. Somos adoptados. Mira todos los adoptados que hay acá. Adoptados. Y debido a que somos sus propios hijos adoptados, tenemos el mismo papá, la misma familia, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, lo cual nos impulsa a exclamar, ¿qué cosa? Abba, Padre, esto es papito. Podés hablar con Dios y decirle, papito, acá estoy. Estoy destrozado, cansado, agotado, no doy más. Te necesito. ¿Cuántos dicen esto? Papito, te necesito. ¿Por qué? Porque Dios amó y Dios dio. Él ya hizo todo el trabajo. El trabajo pesado ya lo hizo Él. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que creer. Y tenemos que recibir. Creer que Él murió por mí y recibir la vida eterna.
Por eso es una invitación que te invito a aceptar. Ahora Nicodemo, que habrá quedado, cuando llegó a hablar con los muchachos y le habrá preguntado, ¿qué te dijo? ¿Respondió algo? No, nada. Pero todo lo que tenía que preguntarle, no sé, me habló de que el Mesías iba a ser empalado, qué sé yo, no entendía mucho, no entendí mucho. Pero a Nicodemo le quedó. Y él comenzó a ser un seguidor secreto de Jesús. No entendía bien, pero en un momento dado, cuando Jesús lo quería arrestar, antes de su juicio, tomó la palabra Nicodemo en el concilio de todos los poderosos de su tiempo. Dice que entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús, y le dijo, ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Y yo imagino que Nicodemo estaba donde podía estar cerca de Jesús y veía y miraba, pero de repente en un momento dado lo vio, que ya lo enjuiciaron y vio que lo llevaban. Ahora imagínense a Nicodemo detrás de todas las cabecitas de la gente mientras Jesús estaba por ser crucificado. Y entonces él miraba desde lejos y veía esas cabecitas y de repente, en un palo, estaba el Mesías. Y ahí todo lo que él había escuchado de Jesús se le hizo claro. Esto no es lo que esperábamos que pase con un Mesías, pero es lo que él dijo que iba a pasar. Y es así. ¿Cómo obtenemos la salvación? Míralo a él clavado en la cruz y él perdona tus pecados. Ahora Nicodemo arriesgó su reputación otra vez, porque cuando Jesús muere, está en la cruz, se va con otro discípulo oculto. Dice Juan 19 que más tarde José de Arimatea, que otro discípulo secreto, quien había sido discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Seguramente alguna moneda tendría que haberle dado, ¿no? Porque no se podía enterrar un crucificado. Tenía que ir a la fosa común para que los perros lo coman. Entonces, cuando Pilato le concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. ¿Y quién lo acompañó? Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Y llevó consigo unas 33 kilos de ungüento perfumado. ¿Entiende? 33 kilos. ¿Cuánta gente tuvo que andar con todos esos perfumes? 33 kilos. Una mezcla de mirra y aloe. Y así fue como ungieron el cuerpo de Jesús rápidamente, porque se venía el sábado. Y pusieron una piedra en la tumba de José, que nunca nadie la había usado para que ningún perro entrara. Y Nicodemo tenía muchas preguntas. Como por ahí vos tenés preguntas, ¿no? Por ahí vos tenés preguntas. Hay muchas cosas que no entendés. Que no entendés de Dios, de la religión, de todo. Pero Nicodemo, cuando escuchó a Jesús y después de todo lo que pasó, porque él después vio que Jesús resucitó, conectó los puntos. Porque de tal manera, vamos juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama. Dios ya dio. ¿Vas a creer? ¿Por qué no aceptas la invitación en esta mañana? ¿Vas a creer? ¿Vas a creer? Te invito a cerrar tus ojos. ¿Vas a recibir? ¿Estás dispuesto a creer y recibir? Haz esta oración conmigo y decirle: Jesús, tengo muchas preguntas, pero creo, confío, ponga mi confianza en que moriste en esa cruz por mis pecados y recibo la vida eterna y la salvación que me das.
Si hiciste esta oración conmigo por primera vez, te invito a que levantes tu mano diciéndole, yo quiero confiar y recibir en esta mañana. Dios te bendiga. Confiar y recibir. Dios te bendiga. Confiar, recibir. Confiar y recibir. Decirle, Jesús, yo confío. No entiendo, pero confío. Y si ya creíste en Él. Y a veces uno se aleja de Dios, ¿vio? Y tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, pero acá estamos viviendo mal, porque tomamos malas decisiones, porque hay pecados que dominan nuestra vida. Y a veces hasta el diablo te acusa y te dice, vos no vas a poder volver a Dios. Vos ya te la hiciste, te la mandaste, te la echaste. No hay posibilidad de que vuelvas. Hay que volver a recordar, ¿no? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué cosa? Condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por Él. No vino al lugar del accidente a sermonearte, sino que fue a ayudarte. ¿Dónde estás herido hoy que estás pecando? ¿Cuál es tu pecado hoy? ¿Cuál es lo que te aleja de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, Jesús cuando estuvo en esta tierra tuvo un encuentro con una mujer que había sido sorprendida en pecado. ¿Sos sorprendido en pecado hoy? ¿Cuántos son sorprendidos en pecado en esta mañana? ¿Cuántos son sorprendidos en pecado? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno. Yo tampoco, dice Jesús. ¿Pero qué te dicen esta mañana? A ver, ¿qué te dice esta mañana? A ver, ¿qué te dice esta mañana? ¿Qué me dicen esta mañana? ¿Qué nos dice a todos en esta mañana? Vamos juntos. Vete y no peques más. Vamos juntos. Vete y no peques más. Si ya recibiste a Cristo en tu corazón, no peques más. ¿Cuál es la contra lo que puedes seguir haciendo? Y hago la mía. Te va a ir mal. Y pero no puedo. Te va a ir mal. Y pero te va a ir mal. Está comprobado. Y un error no se arregla nunca con otro error. Se arregla con cambiar. Ya y ahora. Y Dios te avisa. Es tu tiempo de volver a Dios en esta mañana. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. No te condena, pero te lleva al arrepentimiento. Porque te ama. Te ama tanto que no quiere dejarte como estás. Él sabe que el pecado lo único que te lleva es al desastre, que después te arrepientas. Y Él te va a venir a perdonar. Pero Dios te dice, no tenés ganas de que no llamar al 911 de nuevo. No tenés ganas de que no venga ningún paramédico más. Arrepentite y hace las cosas bien. Amén.